Dicen una pregunta, ¿Chi cuadrado va a entrar en el examen práctico? Sí, entra también. Bien, buenas tardes nuevamente. Mil disculpas por la demora, pero lastimosamente tenemos una falla en la tecnología. El equipo no está reaccionando como quisiera para poder trabajar en el Excel. Así que vamos a intentar hacer lo mejor que puedo hoy día. De todas maneras, esta clase la tengo también en presencial con los estudiantes del mismo grupo, así que voy a subir los videos, los voy a enlazar para que ustedes puedan verlo a detalle y entiendan cómo se hace esto, ¿ya? No les voy a poder transferir el archivo ahorita para que ustedes practiquen conmigo, pero quisiera que vean, por favor, de qué se trata todo esto, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar aquí al lado izquierdo, tengo la encuesta de 35 personas, ¿no? Estos son los 35 datos que hemos obtenido, donde le hemos preguntado a cada encuestado su edad, ¿no? Entonces fíjense que la edad acá hay variados y lo que pueden observar acá de todo el rango de edad que hay, miren, desde el 22, 35, 57, o sea, hay una gran variedad de datos, pero aquí he puesto un dato que es, como ustedes pueden verlo acá, dice atípico, ¿ya? Ese dato atípico significa de que normalmente puede en una encuesta cuantitativa, en una pregunta cuantitativa, puede haber un dato que esté muy alejado del resto de los que hayamos nosotros definido como nuestro público objetivo. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta ese dato atípico en nuestra investigación, puede de que nuestros datos de análisis varíen bastante en relación a lo que estamos buscando. Como ustedes pueden apreciar acá, dice, ¿no? Les explicaba yo en la diapositiva anterior, que lastimosamente ahorita no la voy a poder seguir mostrando, pero dice, ¿no? Que las encuestas cuantitativas o las preguntas cuantitativas en este caso, se deben aplicar la estadística descriptiva, ¿no? Y en la estadística descriptiva hablamos de la media, hablamos de la mediana, ¿no? En este caso la moda, promedio, la desviación estándar, ¿no? El coeficiente de variación. Fíjense que aquí aparecen tres análisis, ¿no? El análisis de la tendencia central, que está destinado a calcular estas tres variables, ¿no? El promedio, la mediana. Ustedes esto lo han visto en estadística, entonces les han enseñado a calcular esto por fórmula y acá les voy a enseñar a calcularlo por Excel. Fíjense que Excel es una herramienta muy poderosa, que tiene todas estas herramientas de cálculo. Aquí está ya el ejercicio resuelto, pero lo vamos a ver paso a paso. Fíjense que para calcular el promedio, aquí está la formulita, dice que yo voy a agarrar y seleccionar, por ejemplo, pongo igual, ponemos promedio y automáticamente Excel me jala una formulita donde yo puedo seleccionar todos mis datos de la edad para ver cuál es el promedio que yo tengo, todos esos valores, ¿no? Entonces, fíjense que ahorita en promedio, la edad de estas 35 personas que hemos encuestado está entre 42,57 años, ¿no? Es prácticamente 43 años. ¿Qué es la mediana? En la mediana, nosotros dice, se refiere a la posición central de los datos. Quiere decir que normalmente, si ustedes, más, porque aquí les faltan datos. Ahí está. Dice, la mediana es porque los datos pueden estar sesgados por un valor atípico. Era lo que yo les decía hace un momento. Entonces, si yo tengo mis datos de acá, tengo un dato atípico que está muy alejado dentro del rango del objetivo de la investigación. Si ustedes se fijan en esta parte de acá, aquí tengo la misma cantidad de personas, miren, donde si ustedes toman en cuenta la mediana, vendría a estar aproximadamente en el dato aquí donde ven aquí al medio, ¿no? Entonces fíjense que, a ver,
No es deme un minuto. 1, 2, no, esto es otra cosa. Otro dato, aquí lo he modificado. El archivo incorrecto, qué macana. Bueno, pero básicamente es esto, miren. Lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es seleccionar estos datos, ¿no? Vamos a seleccionarlos. Lo vamos a poner acá. Lo vamos a jalar un poquito más acá a este lado. Vamos a ponerlo aquí. Aquí pegado especial. Y vamos a ponerlo transponer. Ahí está. Seleccionar de nuevo. Lo que vamos a hacer es seleccionar todos nuestros datos y lo vamos a transponer con pegado especial acá. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos varios datos, ¿no? Miren, es que todo se me va a modificar aquí. De nuevo. Ay, ay, ay. Eso es cuando no tenés tu equipo a la mano y todo tu material. Entonces, aquí tenemos nuestros datos de los números de las encuestas. Son 35, creo, ¿no? Sí, 35 datos, ¿no? Entonces, fíjense que todo esto lo voy a borrar. No me sirve. Entonces, la mediana, lo que quiere decir, o se refiere, si ustedes recordarán cuando llevaron estadística, es a la mitad de los datos, ¿no? Tenemos que ordenar los datos que estén ordenados de mayor a menor y saber en qué posición se encuentran. Es decir, si son 35 datos, son impares, ¿no? Entonces, si le sumo 1 a los 35, estaríamos hablando de 36. Dividido entre 2, serían 18. O sea, más o menos en la encuesta, en el número 18 de la encuesta, debería estar la mediana. Entonces, fíjense que si nos ubicamos en este caso, el valor de la encuesta 18 nos está dando en un promedio aquí 40, pero esto hay que ordenarlo también, ¿no? Debemos ordenarlo. O sea, esto es manual. O sea, lo que yo quiero aquí explicarles con esta parte es de que aquí nosotros tenemos datos, todos nuestros datos los vamos a ordenar y luego hacemos ese cálculo de ver en la mitad cuál es el dato de la mediana, ¿no? Para eso aquí fíjense que ya está sacada por fórmula. Entonces, la mediana dice que es un valor de 41 datos, de 41 años, ¿no? Entonces, si yo esto lo vamos a ordenar primero, lo voy a hacer bien ahora, miren. Vamos a hacerlo acá de nuevo. Pero lo vamos a ordenar acá. Vamos a copiar nuestros datos. Luego le vamos a decir, lo vamos a ordenar de mayor a menor. Ahí está. Lo estoy ordenando. Luego nuevamente lo vamos a copiar desde aquí. Y vamos a poner, transponer. Y ahora sí, si ustedes se fijan, una vez que ya he transpuesto todos estos datos, del 1 al 35, esto era de otra cosa. Entonces, fíjense que según acá la mediana, dicen, ¿no? En el dato 18 les decía, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Lo que les expliqué hace un momento. Sí. ¿Está siguiendo? Sí, Lizzy. Sí. Entonces, fíjense que la mediana, miren, una vez que está ordenado, dijimos, ¿no? Si es impar la encuesta que tenemos, si son 35 datos, más 1 serían 36,
dividido entre 2 da 18. Entonces fíjense que de 18, en la encuesta 18, me da el valor 41. Esto es lo que quería explicar manualmente. Entonces fíjense que aquí la mediana me dice que dentro de todos mis datos el valor es 41. Y según fórmula de Excel, efectivamente es 41. Entonces para eso, en Excel lo único que tengo que hacer es poner acá mediana. Aquí lo vamos a calcular de nuevo. Ponemos igual, ponemos mediana, abrimos paréntesis y seleccionamos todos nuestros datos. Aquí no es necesario hacer eso lo que acabo de hacer manual. Acá directamente seleccionamos nuestros datos, cerramos y le damos Enter y nos da al final el valor 41. ¿Qué es la moda? La moda, ¿no? ¿Se acuerdan de la moda? Son los datos repetitivos, ¿no? Son los datos que generalmente se repiten dentro de todos nuestros datos obtenidos. Entonces, veamos si en este ejercicio acá tenemos varios datos repetidos. Como acá lo tengo ordenado manualmente, fíjense acá, empezamos por el 18, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 33, 35. Aquí aparecen los primeros datos repetitivos. Tenemos 3 personas de edad 35. 4. O 4, aquí hay uno más, correcto. Entonces, lo que hace el Excel es elegir los primeros datos repetitivos dentro de este ordenamiento. Y como pueden ver de acá, el primer dato que aparece es 35. Por eso es que aquí en la fórmula aparece 35. Si hubiera aparecido aquí 40, por ejemplo, ¿no? Como dato principal o dato primero, entonces acá Excel lo hubiera tomado como dato 40. Porque después de estos 35, tenemos otros datos repetitivos como son el 38, miren. Tenemos el 38. Tenemos, por acá, si mal no recuerdo, el 55. ¿Ve? O sea, prácticamente esta encuesta tendría varias modas, o sea, le llaman multimoda, ¿no? Multimodal. Entonces, esto me sirve para más o menos identificar a qué edad puedo yo darle mayor énfasis. En este caso, sería los de edad de 35 años. En las medidas de variabilidad, dice aquí, es para ver qué tan dispersos están los datos de uno y otro valor, ¿ya? Ustedes en esta parte de aquí deben tener mucho cuidado porque resulta que la desviación estándar, cuando les expliqué en la anterior clase, les dije, ¿no? Debemos tener mucho cuidado de que nuestros datos no sean tan dispersos, porque mientras más dispersos son los datos, mayor variación existe. Por lo tanto, estadísticamente estaríamos hablando de que no son significativos nuestros valores de análisis. Entonces, es importante tratar de que la desviación estándar sea lo más reducida posible. Mientras menos desviación estándar tengamos, más confiables son nuestros datos. Entonces, según estos datos encontrados, el máximo aquí, vamos a primero encontrar el valor máximo. ¿Cuál sería el valor máximo? Pues acá ya lo tenemos, ¿no? Aquí está el de 90. Pero para hallarlo por fórmula, aquí está la formulita, le damos igual, apretamos max y seleccionamos, abrimos paréntesis y seleccionamos todos nuestros datos. Una vez que seleccionamos todos esos datos, cerramos paréntesis y automáticamente el Excel me calcula que el valor máximo es 90. Lo mismo con el valor mínimo. Quiero saber cuál es el valor mínimo acá. Ya sabemos que es 18, pero le ponemos min. Abrimos paréntesis, seleccionamos también nuevamente nuestro rango de datos. Damos paréntesis y le damos enter. Y ahí nos saca 18. Ahora, el rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Por lo tanto, aquí lo único que hay que hacer es una resta de los dos valores. Y la desviación estándar se saca por esta formulita que ustedes pueden ver acá. Desves.p. ¿Por qué db.p? Si bien existen, fíjense que les voy a mostrar, dice desves.p y .m, .p.m. Excel considera de que hay que sacar la desviación estándar para una muestra o para una población.
¿ya? Entonces, también tenemos acá desviación cuadrática, desviación promedio, entonces, pero nosotros vamos a utilizar, en este caso, según nuestra formulita, la de población, ¿ya? Vamos a considerar que todos estos datos es una población. Entonces, apretamos nuevamente igual, desves.p, y abrimos paréntesis y seleccionamos todos nuestros datos nuevamente. Eso es lo bueno del Excel, que lo único que tenemos que hacer es seleccionar todos esos valores y nos da el valor de la desviación estándar. Fíjense que aquí, por ejemplo, esta desviación estándar es muy alta, entonces básicamente acá nuestros datos, como ustedes pueden apreciar, dicen, ¿no? Tienen mucha variación en relación a lo que estamos queriendo investigar, ¿no? Entonces, para eso le vamos a sacar un porcentaje a esta desviación estándar y este porcentaje simplemente es dividir, como ustedes pueden ver, pueden apreciar acá, dice, ¿no? El promedio, en este caso es 42, entre las desviaciones estándar. Esa es la formulita para hallar el coeficiente de variación. Entonces yo acá agarro y calculo, ¿no? El promedio, selecciono el promedio y lo divido entre su desviación estándar. Estoy equivocando aquí. Era desviación entre el promedio. Y tiene que estar en valor porcentual, ¿no? Si no está en valor porcentual, seleccionan acá el porcentaje y nos saca el valor porcentual. Entonces, fíjense que el coeficiente de variación de estos datos es de 34%. Entonces, en mi investigación de mercado, si yo pretendo trabajar con el rango de edad, corro el riesgo de que en mis investigaciones o mis conclusiones de la investigación tengan muchos datos sesgados. Con un coeficiente de variación de 34%, estamos hablando de que es demasiado elevado, ¿no? Entonces, hay que tener mucho depuración. En este caso hay que depurar datos y ver, digamos, cuáles son los más significativos en este sentido. En la posición tenemos aquí, dice, el análisis de las medidas. Vamos a abrir esto un poquito para que lo lean. Las medidas de posición, al igual que la mediana, nos indica, dependiendo del número de datos, en qué datos se encuentra el 25% de los datos, por ejemplo, o el 50%. Es decir, el cuartil, el decil y el percentil, si nos vamos acá a nuestra tabla manual, entonces es calcular todos estos valores porcentuales. Obviamente esto tiene que llegar hasta el final. Vamos a seleccionar aquí. Vamos a llevar hasta acá. Perdón. Aquí debo seleccionar una pequeña fórmula. Pero bueno, esto no lo voy a explicar ahorita a profundidad porque esto hay que sacarlo con una formulita que acá no la tengo a la mano. Pero básicamente, ¿qué son los deciles, percentiles y cuartil? Pues un cuartil viene a ser la cuarta parte de mis datos obtenidos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es la cuarta parte de mis datos obtenidos y en qué rango de edad se encuentra ese porcentaje, entonces yo le calculo acá su cuartil. Por ejemplo, fíjense que acá el cuartil me da 53 años. El decil me da 47 y el percentil me da 31. Entonces, todos estos datos simplemente me van a servir para identificar entre qué rangos se encuentran mis edades, ¿no? Entonces, con todos estos datos obtenidos, puedo hacer ya un gráfico, y el gráfico que ustedes van a hacer se llama histograma. Para hacer el histograma, acá, debo elaborar una tabla de frecuencia. Aquí fíjense que tengo una tabla de frecuencia que, vamos a venirnos acá, que debe tener el límite inferior, debe tener el límite superior, debe tener la marca de clase, la frecuencia acumulada, frecuencia acumulada, el porcentaje de la frecuencia y el porcentaje acumulado. Entonces, con estos datos de acá, de esta tablita, hacemos el histograma
Y hacemos también, quiero mostrarles acá, por favor, está en la plataforma, en YouTube, hacemos el diagrama de caja o bigotes. Si ustedes se fijan aquí, logran ver la pantalla. El diagrama de caja y bigotes permite determinar en qué posición central van a estar nuestros datos cuantitativos. Entonces, este video tutorial que lo he encontrado en YouTube las últimas semanas, les va a permitir a ustedes hacer sus gráficos y poder hacer estos dos gráficos que son importantes, ¿no? Una consulta, ¿el link de ese video nos lo va a mandar para sacar ese Sí, gráfico? va a estar en la plataforma enlazado, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora, esta tablita de frecuencias, esta de acá, lo podemos obtener de, ¿recuerdan que les enseñé en datos? Les pedí que, ¿dónde está? A ver, no es datos, fórmula, ¿era, no? Espérenme. Ah, es que esta máquina no lo tiene. A ver, vamos a ver si está habilitado. Ya, espérenme un ratito. ¿Se acuerdan cómo habilitar la opción de estadística? Nos vamos a opciones. Nos vamos a complementos. Complemento. Nos vamos a administrar, ¿no? Componentes de Elementos de Excel, ir. y Y acá seleccionamos todas nuestras aceptar. complementos que tenemos. Vamos a ver si están habilitados. Ojalá que estén. Esta máquina no está con todas las actualizaciones por lo visto. Entonces, toda esta plantillita que les estoy preparando ahorita acá, jóvenes, básicamente es que ustedes reemplacen nomás en la fórmula, pongan acá sus encuestas y de ahí es a ir interpretando. O sea, no es complicado el análisis, ¿no? Cuando ya tienes todo con fórmula. Entonces, a mí siempre me ha gustado facilitarles la vida, por eso es que les pongo, digamos, ¿no? Las plantillas ya casi elaboradas para que lo único que tengan que hacer ustedes es cambiar datos e interpretar nada más. Dice, esto que vamos a hacer es dependiendo según nuestro trabajo. Hemos quedado en cada uno de los trabajos que están haciendo, que ahora nuestra investigación va a ser mixta, ¿no? Porque necesito que por lo menos una pregunta dentro de su encuesta tenga este análisis, ¿no? Es decir, vamos a hallar el análisis, por ejemplo, puede ser de la edad, o puede ser, por ejemplo, si es que, como el caso de Andrés, quiere establecer el precio de un curso, entonces Andrés va a investigar y va a preguntarle a sus encuestados qué precio estaría dispuesto a pagar en un curso que valga entre 200 y 500 dólares. Entonces, con todos esos datos, él va a analizar su pregunta cuantitativa. Entonces, esto lo hacemos porque hemos dicho de que las investigaciones de mercado, si lo hacemos cualitativamente, es válida la investigación, pero generalmente lo cuantitativo nos ayuda a fortalecer lo que es cualitativo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos una pregunta cuantitativa. Es importante que tengamos un análisis de cruce de variables. Es importante que tengamos un grupo focal hecho. O sea, mientras más información tengamos en la investigación de mercado es mucho mejor. Y no le escapen a esto de la variable cuantitativa, porque esto es, como le dije, todo ya, aquí ya yo se los he preparado con fórmula. Y si quieren, por ejemplo, aprender a resolver un análisis cuantitativo con estos tres análisis que están acá, yo les decía de que, parece que ya terminó de instalar. Vamos a ver si está ahora en datos. Ah, ahí está. Entonces, yo les decía de que con el análisis de datos, aquí, entramos a estadística, ¿no? Estadística descriptiva, y podríamos acá en estadística descriptiva, por ejemplo, miren, voy a seleccionar mi rango de entrada, selecciono todos mis datos que están acá. Nuevo. Selecciono acá todos mis datos.
vamos a pedirle aquí que nos lo dé en una nueva hoja. Le vamos a pedir que nos dé un resumen de estadística, que nos dé un nivel de confianza del 95%. ¿No? Y bueno, básicamente eso. A ver, veamos, le vamos a dar a aceptar. Aquí me sacó un resumen de datos, miren. Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, el Excel me saca una media de 42,57. Vámonos por acá. ¿Dónde están nuestros datos? Miren, 42,57. La mediana me da 41. Está 41, ¿ven? La moda me saca 35. Está 35. La desviación estándar me está sacando 14,80. Aquí me saca 14,59. Normalmente a veces toma todos los decimales. El coeficiente de asimetría aquí saca 0,70. La curtosis 1,65. Rango máximo, rango 72. El mínimo 18, máximo 90. Fíjense, el nivel de confianza 5,08. O sea, miren que todos estos datos prácticamente me los arroja el Excel resumidos de todo lo que yo he estado calculando acá. Ahora, dicen, ¿sí? este método es más sencillo que el de la cualitativa, ¿no? Y el Excel prácticamente lo hace todo. Ahora una consulta, sí. Ahí, por ejemplo, si uno tuviera que, es algo, curiosidad nomás, si uno, por ejemplo, tuviera que basarse solamente en un dato, el que más serviría es el de moda, ¿no? Porque, por decir, si uno hace una encuesta donde va a ser cuantitativa, pero uno le da las opciones, ¿no? de los números o los rangos, el de moda te dice cuál es el más repetido, digamos, ¿no? Es el factor más común, por así decir. Depende, Andrés, porque, por ejemplo, era lo que yo explicaba en presencial y después les voy a poner los videos de ese ejercicio que hicimos en presencial, porque hemos hecho varios ejercicios con ellos. Si tú quieres construir, por ejemplo, un edificio y quieres preguntarle a los habitantes del edificio de qué altura quieres que sea la puerta, por ejemplo, ¿no? Y a ellos le vas a hacer la pregunta de cuál es su estatura. Entonces, supongamos de que, como en este caso, una persona mide 2 metros, pero todos los demás miden 1,60, 1,70. No le vas a construir a todos la puerta de 2 metros, ¿no es cierto? Le vas a construir en función, en este caso, al promedio, podría ser, o le vas a construir en función, en este caso, a la mediana, ¿no? Entonces vas a definir eso con esos datos. Entonces, o podés agarrar, como te expliqué acá en esta parte, ¿no? En base al percentil, por ejemplo, ¿qué dato más alto podrías tomar en cuenta en este caso? O al cuartil. Entonces, es jugando con la estadística, ¿no? O sea, por eso es que aquí con ustedes lastimosamente tengo muy poco tiempo y me gustaría enseñarles de cada punto todo esto, que en realidad no es enseñarles, es recordarles, porque en estadística ustedes esto lo han visto y esto simplemente es interpretar la investigación de mercado, ¿no? Entonces, esto básicamente me sirve a mí para tomar decisiones, como tú muy bien lo dijiste, Andrés, podría estar en base a la moda, pero hay que tener mucho cuidado dependiendo hacia dónde apunta el objetivo de la investigación. Por ahí de repente, Andrés, como me decía ayer en su curso, la moda que más se repite en sus cursos que quiere abrir va a ser de $250, pero en realidad a él $250 le es poco significativo por los ingresos que va a obtener. Entonces él tendría que agarrar otro análisis de tendencia central o de variación que le permita tomar la decisión. Entonces, y es ahí donde él va a decir, si bien los encuestados piden $250 de precio del curso, a la empresa no le conviene este precio porque está prácticamente con problemas, ¿no?, económicos. Y por lo tanto se va a tomar la decisión de subir el precio A, digamos, ¿no? Y podría tomar el rango máximo, por ejemplo. ¿No? Podría usar ese rango.
o va a tomar en cuenta otro tipo de variabilidad. Pero aquí lo que me está faltando es esta parte de aquí, que es la tabla, la clase y la frecuencia de datos. Me quedan 6 minutos todavía. Vamos a ver si lo puedo obtener de acá. Denme un minuto. Voy a volver a entrar a análisis de datos. Vamos a seleccionar acá histograma. Aquí seleccionamos histograma. Y acá me pide el ejercicio, el rango de entrada. Entonces, fíjense que acá lo voy a seleccionar el rango de entrada nuevamente. Selecciono todos mis datos. Rangos. Me pide el rango de clase. Si lo tengo el rango de clases, esto de aquí lo selecciono. Pero si no lo he hecho, puedo directamente poner acá el porcentaje acumulado y crear gráfico. Le damos a aceptar. Ahí está. ¿No? Miren. Entonces fíjense que aquí automáticamente el Excel me lo saca todo. Me saca la clase, me saca la frecuencia, el porcentaje acumulado. Lo único que tengo que hacer es ordenar esto. Y aquí yo tengo un ejemplo. ¿Dónde está? Acá. Miren, aquí yo tengo un ejemplo. Este es otro ejercicio que dice, ¿no? Una tienda en línea registra el tiempo que tarda la empresa de correos en hacer llegar su mercadería al cliente. Los tiempos en días registrados son los siguientes. Entonces, estos son sus datos obtenidos. Aquí están los datos, no están ordenados, simplemente están las respuestas. Y acá tenemos el cálculo de los intervalos, ¿no? Lo mismo que vieron en el anterior ejercicio. El número de datos, valor máximo, valor mínimo, el rango, el número de clase, la amplitud. Para sacar el número de intervalos, fíjense que acá tenemos la amplitud. Todo esto se saca con la formulita. Miren, esta formulita dice regla de Sturge, que esto también lo vieron en estadística, ¿no? Entonces, para sacar el intervalo de clase. Y el intervalo de clase simplemente lo que es cada cuántos datos se repiten, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 3, 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no? Entonces, se va a sacar en base a esto. Y esto se trabaja manualmente. Por eso, como les decía, todo esto, hacerlo manual, toma su tiempo. Pero, ¿qué les parece con esta formulita del Excel de acá? Directo, ¿no ve? ¿Me escuchan? Sí, Licen. Se me está queriendo colgar la máquina. Ahí está. Entonces, Sí. simplemente es copiar esta tablita y interpretar. Interpretemos los datos. A ver, según esto de la edad, ¿cuál sería el porcentaje significativo acá? Sí, 97%. Si ustedes se fijan, tenemos el de 97,14% dice acá. Tenemos 22,86%. Esta es la frecuencia. Tenemos 7 personas entre rangos entre 18 y 32 años. Tenemos 12 personas entre 32 y 46. Tenemos 14 personas entre 46 y 61 años. Entonces quiere decir de que podríamos estar tomando en cuenta las edades de 61 años, ¿no? Entre 46 y 61 años. Porque son los datos más significativos en este caso, ¿no? De datos acumulados, aquí están los datos acumulados, 40%. Entonces, en base a este ejemplo, el valor porcentual sería en edad, ¿no? En este caso, de 61 años. Ahora, este histograma no se debe mantener así. Debemos tenerlo de otra forma, como está en esta gráfica de acá. Así tiene que estar el histograma. En la siguiente sesión lo vamos a trabajar para ponerlo de esta manera, ¿ya? Enseguida yo les voy a volver a compartir una última sesión para esta última parte de las variables cuantitativas. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
Dicen así de extenso, ¿no lo va a poner en el examen o un poquito más fácil? Yo le voy a poner la plantilla y lo único que va a hacer es nomás poner fórmulas nada más. Ah, ya. Fórmulas y Sí, fórmulas y porque fórmulas. más el gráfico que ha mostrado. Lo que yo quiero más que todo con ustedes es que ustedes aprendan a manejar el Excel. No me gusta mucho que ustedes hagan manualmente las cosas si el Excel te lo da todo. Han visto de que manualmente ahorita a mí me costó explicarles la mediana, pero en una formulita ahí sencilla ya saben cuál es el valor. O sea, lo que yo quiero es que ustedes interpreten datos más que todo, ¿no? Ya. Ok. No le Vamos tengan a miedo. buscar por dónde aprender también Excel, porque a usted le toma tiempo enseñarnos Excel y su materia, ¿no? No es difícil, no se preocupe, es fácil. Es cuestión de práctica. Nos vemos enseguida para explicar el histograma del gráfico, ¿ya? Y con eso terminamos la clase. Ya, Licen.